todo, compañeros y compañeras y amigos y amigas, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor dar inicio a esta ponencia sobre la medicina del futuro, la epigenética, y tener la oportunidad de poder aprender con todos vosotros de la formación, experiencia y dedicación de estos dos grandísimos profesionales, como son Paula Vidal y Esteban Peiró. Yo me hacía varias preguntas cuando me avisaron para presentar el acto y quería trasladaros algunas para presentarlo. Seguro que si os pidiera que pensáramos en 3 deseos, en alguno de estos 3 deseos seguro que uno de ellos estaría tener salud, tener buena salud para mí, para mis hijos, mis hijas, mi familia. Bien, somos conscientes de lo importante que es cuidarse, mantener estilos de vida sana y saludable. Hoy en día son muchos los millones y millones de euros que invertimos en materia sanitaria, no solo desde las administraciones públicas, sino también desde nuestros bolsillos. La medicina del futuro no se centra solo en curar, sino también en prevenir, algo que puede llegar a salvar vidas, adelantándose a enfermedades y que permite optimizar costes. La tecnología, como herramienta, puede apoyar a esa detección y tratamiento precoz. Además, en relación a esto, hay algo que también me preguntaba y que realmente me conmueve, seguro que a todos los amantes del deporte también os preguntáis. Yo les decía a Esteban y a Paula, un Rafa Nadal, una Mireia Belmonte, Alexia Putellas, Pau Gasol, aquí comentaba con mi compañera olímpica Lidia Morán, ¿estos deportistas nacen o se hacen? Bien. Como ellos nos explicarán, Paula y Esteban, algo de esto, con mucho, tiene la epigenética. Estudiar estos cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN a causa de la edad y la exposición a factores ambientales como la alimentación, el ejercicio físico o medicamentos. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades. Una pregunta que me hago también es, ¿también pasan de padres y madres a hijos e hijas? ¿Verdad que os parece apasionante este tema? Pues más interesante es cuando lo van a presentar personas tan profesionales como digo, como Paula y Esteban. De Paula Vidal os puedo decir que es licenciada en odontología, doctorada en odontología, máster en odontología estética adhesiva, también máster en implantología y máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Y Esteban Peiró también va a tratar la epigenética como un nuevo concepto de bienestar. Él es máster en nutrición aplicada a alto rendimiento por la Universidad de Barcelona, director técnico de la empresa alemana de biotecnología Epix Life y también nutricionista personal de jugadores, deportistas profesionales, FIFA, Fórmula 1 y tenistas. En fin, gracias por invitarme a presentar este acto y aprender de vosotros, como espero que lo hagáis todos vosotros. Muchas gracias y adelante. Bueno, es un placer, gracias a todos por venir. Realmente hoy quiero darle el protagonismo a la doctora Paula, porque yo soy el director técnico de la empresa Epix de epigenética y ella ha sido una pionera en Gandía en introducirlo encima como odontóloga, como prevención bucal y optimización. A mí me gustaría en mi papel como director del laboratorio y como experto en epigenética que quedara muy claro lo que comentaba Jesús, ¿no? Estábamos hablando anteriormente, oye, los deportistas se hacen, nacen, esto se hereda. ¿Cómo se trabaja hoy en día el alto rendimiento? Que el alto rendimiento no son mis jugadores, porque, como ha dicho él, yo soy nutricionista personal de varios jugadores de fútbol, trabajo con Fórmula 1, con tenistas, y el mundo del alto rendimiento es un poco la cascada que luego baja hacia la vida real, y el mundo que trabaja Paula también en odontología es alto rendimiento, en la vida es un alto rendimiento. Lo que pasa es que los deportistas de élite, por sus exigencias y por su rendimiento, necesitan estar más protegidos todavía para prevenir lesiones, para aumentar ese rendimiento, pero la vida también es una prevención. Entonces, aunque yo sea nutricionista personal de varios atletas de alto rendimiento, creo que el alto rendimiento somos nosotros, que es el día a día, el estrés, la preocupación, el cuidarnos, el ritmo de vida que llevamos. Hablamos de epigenética, y lo comentaba antes con el compañero, con Jesús, que decía, bueno, esto se heredan las cosas, no se heredan. Yo creo que tenemos que dejar claros los conceptos de qué diferencia hay entre genética y epigenética, porque genética era un concepto que hace unos años parecía el futuro. Pensábamos que la genética iba en el año 1990, no hace tanto, era
un concepto determinista. Pensábamos que todo se heredaba, que toda la culpa era de mi herencia. E incluso nos excusábamos con ello, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Es que mira lo que heredaban mis padres. Soy gordito, tengo colesterol, tengo diabetes. Pero realmente esto no es así. Porque justamente en el año 1990, el gobierno norteamericano decide crear un macroproyecto sanitario y científico que denominó Proyecto Genoma Humano y congregó a los mejores genetistas del país, en este caso a manos al frente de James Watson, uno de los mejores genetistas de la historia, y les dijo: oye, mira, quiero que me descifréis todo el genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. Os voy a dar 3.500 millones de dólares. Este presupuesto jamás se ha vuelto a repetir ni se repetirá, porque no hay capacidad para eso. Y quiero que me descifréis todo el genoma humano encima de la mesa. Pero no lo vais a tener todo el tiempo del mundo. Tenéis 15 años. Si en 15 años no lo habéis hecho, me devolvéis el dinero y os vais para casa. ¿Qué buscaba el gobierno de Estados Unidos? Pensábamos en aquel momento que todo lo determinaba la genética, que todo era heredable. Por lo tanto, Estados Unidos pensó: bueno, aquí creamos fármacos nutrigenéticos, creamos farmacología genética, controlamos los genomas de los seres humanos, vamos a controlar la farmacología mundial, vamos a controlar el rendimiento mundial de deporte, lo vamos a poner a la vanguardia en todos los sectores. ¿Qué pasó? Tenían 15 años y les dio 3.500 millones de dólares. Se ponen a trabajar y ¿qué ocurre? Justamente a partir de ese momento aparece Internet. Los ordenadores pegan un salto enorme en cuanto a velocidad. El proyecto fue tan atractivo que otros países dijeron: oye, yo quiero colaborar también, entre ellos España, grandes genetistas en España, y los mejores epigenetistas del mundo son españoles. Y crean un proyecto paralelo que se llama Celera, que era que viene más rápido que el gobierno americano, pero no había tanto dinero. ¿Y qué ocurre? En el año 2000, tan solo 10 años después, el presidente norteamericano Bill Clinton y el primer ministro inglés Tony Blair ponen encima de la mesa el primer boceto del genoma humano totalmente terminado. Posteriormente, en el año 2003, se publica el genoma humano en la revista Science y en la revista Nature. Vale, ya tenemos el genoma humano encima de la mesa. Vamos a empezar a estudiarlo. Ahora es cuando viene lo bueno, ¿no? Empiezan a contar los genes. Y el señor Francis Collins, uno de los directores del proyecto, cuando ve el genoma humano dice: ¡guau! Es increíble, es ultra perfecto, es ultra complejo. Esto no lo puede haber creado un ser humano. Y él compara como científico el genoma humano con Dios. Dice: bueno, esto es una obra divina, porque es muy complejo el genoma humano. Pero se llevan una sorpresa. Empiezan a contar los genes y cuentan 24.840 genes. Y dicen: ¿cómo? Es que un grano de arroz tiene 50.000. Volvemos a contar. Y se quedan en 24.400, cada vez que contaban menos. Vamos a parar aquí. Actualmente hay bastante controversia, pero se considera que tenemos aproximadamente unos 24.900 y pico genes, ¿vale? Y un simple grano de arroz tiene 50.000. No éramos tan complejos. No éramos el centro del universo. Pero es verdad que les llamó la atención una cosa. En aquel momento, año 2003, estamos en el 2025. ¿Ha pasado? No, es un suspiro de ciencia, ¿vale? Pensábamos que por cada gen sintetizábamos una proteína en aquel momento. Y resulta que tenemos 25.000 genes y el ser humano es capaz de sintetizar 150.000 proteínas. Entonces, los científicos descubrieron que el genoma humano era bastante curioso. La información que contiene, que hemos heredado de los papás y de los ancestros, lo heredable, eso viene como una codificación para sobrevivir mejor, para que sepamos sobrevivir. Ahora no nos hace falta, pero antiguamente sí. Hace 3 millones de años la gente no sabía cómo beber, cómo cazar. Los animales tienen que saber leer algo para poder sobrevivir, eso es un fenómeno. Pero funciona de una forma muy curiosa. Esa información se codifica en los genes, pero esa información se puede expresar o no, como un interruptor de la luz. ¿Puedo activarlo o no? Y todos los científicos, de repente ven que todo el genoma, los 25.000 genes, el 90% estaba quieto, silenciado. Y en el año 2003 le llaman genoma basura. Eso está ahí, pero no hace nada. Aunque era raro. Pero luego se dieron cuenta que no. Que había dedos, sustancias, que activaban el gen, encendían la luz y se expresaba el gen. Entonces, cuando en genética
la codificación genética, le llamamos genotipo, se expresa, se enciende la luz, se llama fenotipo. Eso es epigenética. Epi significa en griego por encima de. Es un segundo escalón de la genética donde estudiamos cómo se expresan los genes. Pero ¿quién es el dedo que activa el gen? ¿Cuáles son las sustancias químicas que hacen que los genes se expresen? Entre ellos, el gen del cáncer. Hay gente que hereda un gen del cáncer de su familia y no lo activa nunca. Se muere y no sabe que lo tiene. ¿Cuál es el dedo que aprieta eso? Que activan los genes, que los expresen. La alimentación, el medio ambiente, cómo interactuamos con las cargas externas, positiva y negativamente, el sol, la naturaleza, los químicos, los metales pesados. Y ojo, y el estado emocional. Los científicos se dieron cuenta que el estado emocional era capaz de activar o desactivar genes. Por lo tanto, somos seres muy complejos. Quizás no tendremos 25.000 genes menos que un grano de arroz, pero somos mucho más complejos porque somos biosensibles. ¿De acuerdo? Y todo este rollo que estoy contando, ¿cómo lo descubren? ¿Cómo hacen esto? Pues dando las gracias siempre a un grupo poblacional que le tenemos que dar las gracias en genética y en epigenética, que son los gemelos. Sin los gemelos jamás podríamos haber estudiado genética ni epigenética. Ahora explicaré por qué. Estos dos ratones son gemelos. ¿No parece? ¿Qué ocurre? Como siempre en ciencia, a uno de ellos le incorporan la soja en su dieta y al hermano gemelo no. Crecen los ratones y resulta que un hermano engorda más y le cambia el color del pelo. Si genéticamente son idénticos porque son gemelos, ¿por qué uno tiene un color y otro tiene otro? Pues los científicos se dieron cuenta de que la soja contiene una proteína que activa el gen del cambio del color del pelo. Los animales cambian su color del pelo. En verano son más oscuros, en invierno son más claritos para depredar o no ser depredados. Eso es defensa, naturaleza. Entonces los científicos dicen, oye, ¿solamente la proteína de soja un ratón es capaz de cambiar? ¿Lo podemos pasar al ser humano esto? Es el año 2003. Si una soja puede hacer esto, el ser humano que comemos transgénicos, procesados, comemos de todo menos natural, esto afecta a los gemelos. Entonces, se ponen a estudiar a los grupos poblacionales en los cuales le damos las gracias todos los días a los gemelos. Este es un experimento que hizo la NASA de los gemelos Kelly. Está en National Geographic. Es el experimento que más dinero se gastó la NASA, más de 300 millones de dólares, porque un hermano se quedó en tierra y el otro subió a la nave. Cuando bajó, había envejecido mucho más que el hermano. Y son gemelos, porque los gemelos, entre todas las características que tienen, es que comparten el 100% de los genes. Por lo tanto, según la tendencia genética, deberíamos ser siempre iguales los gemelos. Entonces los científicos se pueden estudiar a grupos poblacionales que están separados en el tiempo. Gente que se ha quedado en Estados Unidos viviendo, su hermana es de Australia, sigue una dieta desequilibrada, estado emocional desequilibrado, problemas. Y cuando estudian grupos poblacionales que se han separado de gemelos, se dan cuenta de que habían individuos genéticamente idénticos, pero epigenéticamente diferentes. Este es el programa en Nueva York de Ofra, máxima audiencia. Son gemelas. Ella es una mujer normal, la hermana ha tenido bastantes problemas, tiene diabetes tipo 2 y cáncer. Y la hermana no. Y son genéticamente idénticas, pero epigenéticamente diferentes. Otro caso que impresionó mucho a la comunidad científica fue la población de la India. Esta es una etnia que vive en la India, que por sus características, por sus costumbres religiosas, solo comen vegetales. Pero si lo quieres comer, no comeríamos con ellos en el suelo. Por las condiciones higiénicas, nos daría asco. Sin embargo, las tasas de enfermedades degenerativas graves son casi nulas. No tienen cáncer, ni Alzheimer, ni Parkinson. ¿Qué pasa? Parte de esta población emigra a Europa. Y cuando llegan aquí, siguen comiendo igual que la India. Pero empiezan a tener diabetes, hipertensión, cáncer, Parkinson. Y los científicos dicen, ¿cómo puede ser que coman igual que la India y en Europa enferman? Porque en Europa tenemos la costumbre, hemos pasado de la higiene a la asepsia. Lo desinfectamos todo, lo lavamos todo. Y cuando lavaban las verduras en Europa, le quitaban vitaminas importantes epigenéticamente protectoras del cáncer. Y por último, la famosa paradoja japonesa. Eso sale en todos los exámenes de la Universidad de Genética.
¿Qué es la paradoja japonesa? Japón es un estilo de vida como Estados Unidos. Comen deprisa, no ven el sol, bajan del despacho a la cochera, no. Peor que Estados Unidos. Sin embargo, las tasas de cáncer en Japón son 50% que la población anglosajona enorme. Entonces los científicos descubrieron que a pesar del estilo de vida que llevaban, la cultura tradicional china y japonesa es muy aficionada a las infusiones, entre ellas el té verde, y contienen teínas, polifenoles, flavonoides que protegen contra el cáncer. Entonces, en el año 2003 pensábamos que todo era culpa de la genética. En el Congreso de Canadá del 2016 se determinó, genetistas, en el 2016, que el 98% de tu condición biológica depende de ti. El 2% es heredable. Por lo tanto, a la pregunta de Jesús, ¿el deportista nace o se hace? El deportista se hace. Nace uno con algunas características, pero luego se hace. ¿De acuerdo? Porque hay factores epigenéticos por encima de la genética, que es el estilo de vida, la alimentación, el sueño, el ejercicio, que llamamos ejercicio al gimnasio. Cuando el ejercicio es moverse, somos seres genéticamente articulados y ahora estamos programados para no movernos, y eso genera mucho problema. ¿De acuerdo? Luego tenemos el medio ambiente, ¿no? Si todo esto que puedo controlarlo no lo hago, ¿cómo lucho contra esto? Nos hemos vuelto biológicamente vagos. Estamos en nuestra zona de confort. En invierno, calentitos, en verano, fresquitos, salgo de esa zona de confort, enfermo, automáticamente. Por lo tanto, esto es controlable también, y se controla a los deportistas también. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un factor que es increíble, que es lo que se estudia hoy en día al 100% y que a los deportistas no se les va de la mano nunca, que es el factor emoción. Las emociones es uno de los cofactores que causan mayor inflamación, mayor oxidación y mayor enfermedad en el siglo XXI. Encima, sabemos que las emociones se heredan genéticamente, son transgénicas. Y lo descubrimos, no voy a decir gracias a, por desgracia, por los nazis. Ellos hicieron experimentos con judíos que éticamente sería inviable realizarlos. Pero hoy en día, la tercera generación de Auschwitz, los campos de concentración en Alemania, tienen el mismo síndrome postraumático que los abuelos. Y nunca han estado en un campo de concentración, porque han heredado el miedo. Y en experimentos posteriores, con ratones, con conductas repetitivas, se han dado cuenta de que las emociones, el miedo, la adicción al juego, a la depresión, la cocaína, es heredable. Por eso yo siempre digo que alimentación rica en azúcares y rica en grasas saturadas generará futuras generaciones adictas a ello. Y lo sabe muy bien la industria alimenticia y la industria de las comidas rápidas, de las bebidas energéticas, porque no te genera adicción a ti, sino a la futura generación también. Entonces, ¿cómo sabemos un poquito cómo medimos el epigenoma? Pues el epigenoma se mide a través de varios componentes: sangre, piel, cabello, porque el laboratorio alemán con el cual yo trabaja con el cabello, porque el cabello es un tejido, es un órgano que nace cuando pasamos de ser un cigoto en la misma célula embrionaria donde aparece el sistema nervioso, el pelo, las uñas, la piel y los dientes. Y esos marcadores crecen y sienten. Los animales utilizan el cabello para captar humedad ambiental, si caben por un agujero, si hay agua, qué temperatura hace detrás de esa puerta. Es supervivencia pura. El ser humano hace 3 millones de años era muy peludo. Actualmente el pelo molesta, no lo gastamos, a depilarnos. Pero es un biomarcador que nos informa de qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, a través del cabello tenemos información nutricional, metabólica, ambiental, porque al final, por muy espectacular que sea esto, que lo haga la NASA, que lo hagan los jugadores de fútbol, que es lo más efectivista, los pilotos de Fórmula 1, esto no es nada más que información. Pero si yo tengo información, tengo herramientas para actuar. Y creo que cuando yo empecé en esto, ahora se ha puesto muy de moda en el deporte, pero el deporte ha sido la cascada que ha bajado para abajo, y hoy en día oftalmólogos, oncólogos, ginecólogos, odontólogos se han puesto manos a la obra porque han descubierto que los cuidados paliativos están muy bien, vivimos en una medicina que somos muy expertos en enfermedad, pero quizá no seamos tan expertos en salud.
Nos llamamos profesionales de la salud y realmente somos profesionales de la enfermedad. Sabemos ayudar al paciente cuando ha caído, pero prevenir que caiga es más complejo. Y eso es lo que pasa en el mundo del deporte, que no quieren que caiga porque son muy caros. Entonces, los profesionales se han abierto a nuevas tecnologías, justamente, y quiero darle enhorabuena a la doctora Paula, porque el concepto clásico es voy al dentista, voy al odontólogo porque tengo una caries, porque me duele, porque me sacan las encías. Pero ¿qué ocurre si vuelvo repetitivamente? Pues el trabajo del profesional es prevenir que eso ocurra. Eso es prevención. Darle a tus células lo que piden para que no se desequilibren. Y eso justo es el concepto de epigenética. Iba a poner un vídeo, pero no funciona el ordenador aquí con los vídeos, pero simplemente quiero darle paso a la protagonista, que es ella, decir que la epigenética nos ha enseñado, en el deporte, en la vida real, que nada pasa por casualidad, que todo pasa por causalidad. Todo. Y entonces, ¿heredamos cosas? Por supuesto. Pero de nosotros depende cómo se expresen esas cosas. Incluso ahora hay terapias oncológicas de silenciación de genes, farmacología genética y epigenética. Llama medicina al futuro, pero este es el presente. Y creo que ahora nuestra compañera Paula Vidal, como odontóloga, nos va a explicar cómo va a hacer ella simplemente una consulta de salud bucal. Cosa que a mí me enorgullece y me llena de orgullo porque esto empezó en el mundo del deporte y de los astronautas y está en la calle. Porque hoy en día la salud es de todos y es un trabajo de los grandes profesionales trabajando. Así que nada, muchas gracias. Yo le paso a la protagonista real. Muchas gracias a todos por venir aquí hoy. Mi tema de la presentación va a ser relacionar lo que es la epigenética, realmente cómo nos puede influir en nuestra salud bucal. La boca es el inicio del tubo digestivo y por ello es muy importante cuidarlo, puesto que muchas enfermedades se pueden manifestar en la boca y muchas enfermedades van a se pueden diagnosticar de primera mano en una visita del dentista e incluso vamos a poderlas prevenir. Los test epigenéticos nos van a dar valores medibles, entonces muchas veces aconsejamos, pues debes llevar esta dieta, hay nenes que les hacemos un diario dietético para ver la causa de las caries, porque muchas veces se consumen alimentos que llevan azúcares ocultos que realmente los padres no son conscientes de la cantidad de azúcar que le están dando a sus hijos. Y ya no solo a sus hijos, nosotros mismos estamos ingiriendo una cantidad de azúcares de E- número tal, que son conservantes. Todo eso nos está dañando tanto el sistema metabólico como a la hora de cicatrizar y nos va a producir caries, gingivitis, periodontitis, que son las enfermedades que tratamos en la consulta. Mi intención o el por qué yo estoy de la epigenética. Yo estoy de la epigenética porque lo que quiero es ayudar a que la gente no tenga caries, no tenga periodontitis y no tenga gingivitis. Esa es mi razón de incluir los test epigenéticos. Creo firmemente en ellos porque es algo medible científicamente, cosa que tú te puedes dar un consejo dietético pero no lo mides. Con esto, como te haces el test, un test inicial te da unos valores, a los 90 días te lo debes repetir y entonces puedes ver cómo esos hábitos saludables, nutricionales que has ido implementando, se va a ver reflejado en el siguiente test en que has mejorado, que ya no tienes esas deficiencias nutricionales, no tienes esos déficits de vitaminas y también factores ambientales, como voy a ir explicando. El papel del calcio es muy importante, va a ser medible, porque entonces tanto en las densitometrías que actualmente se están haciendo, pero claro, una densitometría es muy costosa, tardamos mucho tiempo en hacer una densitometría, sin embargo, con un test epigenético, el calcio forma parte de nuestro esmalte, forma parte del hueso. Entonces, si tenemos un buen nivel de calcio, vamos a prevenir que tengamos caries y vamos a prevenir que tengamos pérdida ósea. La pérdida ósea que conlleva la pérdida ósea, el hueso, es el soporte de los dientes. Yo siempre digo a los pacientes, el hueso y la encía son los cimientos de la finca. Si no están bien, pues vamos a tener movilidad y podemos llegar incluso a perder los dientes. Entonces, el calcio lo vamos a poder medir con los test epigenéticos. Otro factor que vamos a medir son la vitamina B. Todo el grupo de vitaminas B lo que nos hace es aportar colágeno a la encía. Nos va a dar elasticidad, cicatrización. Todo eso va a prevenir de la gingivitis
y de la periodontitis. La gingivitis, pues comúnmente dicho, pues es cuando te sangra la encía, ¿no? Y la periodontitis es cuando ya hay pérdida de encía, cuando ya vemos que los dientes se van descarnando. La vitamina C, muy importante también para la encía, para el sostén de los dientes, y está presente en las frutas y verduras y nos ayuda a prevenir la gingivitis fortaleciendo las encías. Además, ayuda a la cicatrización de las heridas. La vitamina D sabemos que es súper importante para la absorción del calcio, y el calcio es un mineral que está presente en nuestro esmalte y en nuestro hueso. Además, mejora también la función inmunitaria, es decir, previene infecciones y ayuda a combatirlas. Otros minerales esenciales que vamos a tener medibles, porque creo son más de 150 valores que nos va a dar el test epigenético. Entonces, hoy os he puesto unos cuantos, pero es que hay tantos valores que podemos medir y que podemos corregir para tener una buena salud que no me da tiempo en esta charla a explicarlo todos. Pero otros minerales serían el magnesio, que ayuda a regular también el crecimiento óseo y la pérdida ósea, el zinc, que es para el crecimiento y la reparación de los tejidos, y el fósforo es fundamental porque forma parte de nuestro esmalte dental y ayuda a prevenir la caries. También, como comentaba Esteban, además de solo factores nutricionales, hay factores ambientales que nos influyen, como pueden ser las radiaciones, el sol, el estrés. El estrés nos hace liberar cortisol. Hay muchísimos estudios científicos que demuestran que pacientes periodontales en los que hay inflamación de las encías se produce brote, es decir, pérdida de hueso, cuando los niveles de cortisol son altos. Y esto está demostrado científicamente. Entonces, el estrés debemos aprender a gestionarlo. Entonces, la epigenética es lo que os comentaba al principio, lo que nos da es una herramienta para poder medir los factores nutricionales y ambientales que nos pueden perjudicar en nuestra salud bucal. Una mala alimentación rica en carbohidratos y en azúcares va a llevar a la caries, eso ya se sabe, pero si tú te haces un test epigenético, te dice qué alimentos no debes tomar, porque el test epigenético es muy gráfico, te pone el dibujito del alimento y te dice de esto no debes comer, de esto sí que debes comer, incluso también no alergias, pero sí intolerancias alimentarias, te hace una recomendación de qué alimentos no te van bien a tu cuerpo. ¿Vale? Entonces también hay nutrientes que también pueden favorecer la aparición de la gingivitis y incluso también un déficit de vitaminas puede llegar a producir pérdida ósea. Como hemos dicho, el hueso es el cimiento de la finca, es el soporte, entonces podrían llegar a moverse los dientes. En clínica insistimos mucho, aquí tengo a mi mano derecha, una técnica de cepillado es esencial. Es muy importante no solo ir al dentista, sino que tu dentista te diga qué cepillo debes utilizar, qué técnica de cepillado es la adecuada para ti, según la morfología de tu boca, la disposición de tus dientes. Pero el cepillado no llega a limpiarlo todo. Lo que pasa, mucha gente viene y dice, es que yo me limpio 3 veces al día, ¿cómo puede ser que tenga caries? Pues entre los dientes el cepillo no llega a limpiar. Debemos utilizar métodos auxiliares como son los cepillos interproximales o un irrigador dental, porque con eso sí que podemos llegar a limpiar entre los dientes, cosa que con el cepillo solamente pues, no llega a limpiar. Además, los colutorios son bacteriostáticos y bactericidas, entonces lo que ayuda es a reducir la carga bacteriana de la boca y a disminuir el riesgo de caries y de periodontitis. Tanto la caries como la enfermedad periodontal están causadas por bacterias que habitan en nuestra boca, y esas bacterias se alimentan de los hidratos de carbono y los azúcares que consumimos. Esas bacterias, al consumir esos hidratos de carbono y esos azúcares, producen ácidos, y el ácido es lo que provoca la desmineralización de nuestro esmalte, la que provoca esos agujeritos. O sea, no son las bacterias que se comen nuestro diente, que es lo que comúnmente se ha explicado siempre, sino que las bacterias producen ese ácido que lo que va a hacer es deshaciendo nuestro propio diente. Hay enfermedades sistémicas que se ven reflejadas en la boca y que influyen directamente en la salud bucal. Por ejemplo, las personas diabéticas tienen más tendencia a tener inflamación en las encías y les cuesta mucho más de cicatrizar. En cuanto a las personas con cardiopatías, hay personas
que por tener gingivitis o periodontitis, que son ciertas bacterias que están por debajo de la encía y la inflamación de la encía, a través de esa encía pueden pasar al torrente sanguíneo, llegar al corazón y poder llegar a provocar una pericarditis. Y de hecho hay muchísimos estudios científicos publicados sobre este tema, porque es muy serio y muy importante. Y es una pena que muchos pacientes cardiópatas no se hagan las limpiezas, revisiones y mantenimientos periodontales conforme toca, porque realmente están en grave peligro porque podría tener una pericarditis. Luego también hay pacientes oncológicos que antes de ser sometidos a un tratamiento de radioterapia es muy importante el hacerles un saneamiento de la boca, porque ¿qué pasa después de la radioterapia o durante? Se produce una sequedad bucal que eso provoca muchas caries de cuello, o sea, entre lo que es la encía y el diente. Entonces esas caries, además de que son muy grandes y están muy cerca del nervio, si hubiera que quitar un diente es muy peligroso porque la radioterapia lo que produce es que el hueso de los maxilares tenga muy poca irrigación, o sea, no tenga mucha capacidad de cicatrización. Y entonces, para tratarlo, ya pasaríamos a un tratamiento de ámbito hospitalario. Además, los test epigenéticos nos van a medir los hábitos que influyen en la salud bucal. Pues el fumar, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, todo esto es perjudicial, ya lo sabemos, pero nos lo va a medir. El consumo de alcohol, el alcohol en contacto directo con las mucosas va a producir heridas de repetición y lo que puede provocar pues, son lesiones precancerosas, las llamadas leucoplasias. Luego el fumar es como que enmascara la enfermedad periodontal. Hay pacientes que fuman, que vienen y dicen, mira, me noto de repente aquí un agujero entre los dientes y no sé qué es. Pues ese agujero entre los dientes es que durante mucho tiempo la encía, al estar inflamada, no sangraba porque la nicotina lo que hace es que no es vasoconstrictora, no deja que sangre la encía. Y entonces camufla la enfermedad periodontal. Y se dan cuenta cuando ya han perdido mucho nivel de hueso y se ve la raíz del diente. Y entonces ahí ya llegamos un poquito tarde. Entonces, hay factores genéticos, que es la pregunta que hacía Jesús al principio, que se cree la gente que determina realmente el que vayamos a tener una enfermedad de caries, de gingivitis, de periodontitis, pero esos factores genéticos realmente no nos van a influir en que tengamos esa enfermedad, sino que la epigenética, el cuidado que tenga cada uno, el tipo de alimentación, la higiene, lo extremado que sea uno en la higiene, va a determinar que tengamos caries, que tengamos gingivitis o que tengamos periodontitis. Es verdad que hay pacientes que sus padres son periodontales, yo llevo ya más de 20 años trabajando y entonces veo a los padres y a los hijos. Entonces vienen padres que tienen enfermedad periodontal y luego llega el hijo, mira, yo le he heredado de mi padre, digo, no, pero chico, límpiate, porque además viene con la boca sucia. Entonces, si se hubiera limpiado, no llegaría a tener enfermedad periodontal. Entonces, las recomendaciones que nos va a dar el test epigenético es que llevemos una dieta saludable. Hoy día, la mayor parte de la gente lo que queremos es cuidarnos y durar un montón y estar súper bien. Entonces, yo lo veo muy interesante porque a mí pues me gusta más trabajar con un paciente sano, que venga una revisión al año y que le diga, lo tienes todo maravilloso. Eso, gracias a que tenemos métodos en la clínica que son de diagnóstico muy específico, nos pasa que a lo mejor la primera vez sí que tenemos mucho trabajo, pero luego con el tiempo vamos teniendo poco trabajo. ¿Por qué? Porque nos gusta trabajar la prevención, porque nos gusta educar a los pacientes, nos gusta ayudarlos, como si fuera nuestra familia. Entonces, para mis recomendaciones que os daría para tener una boca sana, pues visitar al dentista una vez al año mínimo. Hay pacientes que necesitan cada 4 meses, otros necesitan cada 6 meses. La higiene oral, pues hay que cepillarse. Con cepillo eléctrico, mejor. 2 o 3 veces al día. Métodos auxiliares por la noche. Colutorio también. Luego, una dieta equilibrada, siempre. Una dieta equilibrada. La manzana de por sí, yo hice un trabajo de investigación en el que la manzana produce antecrisis, o sea, es que nos produce una limpieza de los dientes de la manzana. O sea, lo ideal, después de comer, comerse una manzana. Luego, bueno, ya lo he dicho todo, de las recomendaciones que os iba a decir.
Entonces, en cuanto a acciones preventivas epigenéticas, el ejercicio muy importante, no solo caminar, hay que hacer algo de fuerza, sobre todo en las mujeres, a nivel de la edad de la menopausia, la osteoporosis. Está demostrado, hay estudios científicos que lo demuestran, no solo hay que caminar, hay que hacer pesas también, aunque nos cueste. Luego, controlar el estrés. Bueno, hay que controlarlo y gestionarlo. Y tener hábitos saludables, no fumar, no consumir alcohol y evitar las drogas, por supuesto. Entonces, yo la verdad que siempre he sido muy tecnológica, cada año me gusta invertir en tecnología en mi clínica. Este año decidí invertir en epigenética y la verdad que disfruté aprendiendo de la epigenética. Y a día de hoy pues es una herramienta más de la que disponemos en la clínica. Los implantes dentales son tornillos de titanio, sí, son tornillos de titanio recubiertos de hidroxiapatita que se integran al hueso. ¿Y eso qué hace? Nos hace la función de raíz del diente. En caso de ausencias podemos reponer el diente con los implantes. Luego, hemos mejorado también, hace unos años incorporamos para la impresión, o sea, lo típico con la pasta que te ponen en la boca para tomarte las medidas, no, lo hacemos con un escáner intraoral. ¿Por qué? Además de que es más cómodo para el paciente, no da angustia y ganamos en precisión, porque es mucho más preciso, no hay contracción, dilatación de los materiales y más rápido. En el momento en que apretamos el botón, el laboratorio ya lo ha recibido. Y como estamos en Gandía y trabajamos en agosto, y en agosto los laboratorios cierran, tenemos un sistema de impresión 3D que nos permite hacer dientes, aunque los laboratorios no estén. Entonces tenemos un sistema de fresado que nos permite realizar coronas, carillas, para poder realizar prótesis hasta el agosto. Entonces, yo os quiero invitar a que conozcáis un poquito más de la epigenética. Espero que hoy os hayáis enterado de todo lo que nos ha contado Esteban, que ha sido muy interesante, un poquito de lo que he contado yo. Y os quiero dar las gracias. Este es mi equipo. Aquí faltan 3 doctoras en la foto. Mi clínica es Clínica Paula Vidal y aquí tenéis el código QR que va y un enlace a la página web donde podéis ver los tratamientos que hacemos y pedir citas si queréis. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Antes de que pregunte nadie, me gustaría, hablando un poquito de lo que ha dicho Paula, antes hablado del tema de los deportistas, la tendencia actual en el mundo del deporte, de alto rendimiento, hablo del fútbol, Fórmula 1 no se entiende que el piloto conduzca el coche sin una salud bucal óptima. De hecho, una de las partes más importantes hoy en día de los pilotos de Fórmula 1 es todo lo que son las células dentarias cuando se pilota con el casco para que no genere estrés. Clubes como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Liverpool, Bayern de Múnich, Inter de Miami, están haciendo un hincapié en una empresa nueva que se llama, no me sale el nombre ahora, pero es sueca, y Dejan, una empresa que se llama Dejan Kovacs, que están dedicándose solamente a hacer mediciones bucales y les dan cédulas a los jugadores porque han descubierto, los jugadores del Real Madrid se lesionaban más cuando tenían una mala mordida, derivaba a disfunciones de cadera solamente por cómo muerden en el partido, cómo apretan los dientes, cuando duermen. Pero no estamos hablando de un sueño más reparador, sino de lesiones, de disfunciones de cadera, de columna vertebral, eso lo podrá explicar mejor Paula, pero fijaros hasta qué punto llega la salud bucal en el rendimiento de una persona. Sí, hay casos, os he traído fotos, pero que por ejemplo pues una persona que muerde con la mandíbula adelantada va a tener la posición o el andar mal porque va a tener pues, chepa, va a caminar diferente. Personas que tienen movilidad cruzada relacionado con escoliosis en la columna. O sea, sí que está íntimamente relacionado y eso ya hace muchos años que está demostrado que una mala oclusión conlleva a una mala andar y claro, pues en una persona normal es complicado y puede llegar a generar problemas a nivel de caderas, pues en una persona de alto rendimiento es muy importante. Ya me ha comentado una cosa la doctora Paula, que es la maloclusión, ¿no? Cuando cierran la boca y no encaja bien en la parte superior con la parte inferior.
y evidentemente tiene componentes de estrés. Hay gente que aprieta la boca y al final genera la barbilla hacia adelante, pero es que hay gente que solamente por tener deficiencia de vitamina D3 genera maloclusión por el tema mandibular. Por lo tanto, al final nos hemos dado cuenta de que la salud, no en el deporte, sino en el día a día, es multidisciplinar. Depende de lo que comes, depende de lo que interactúas, depende de cómo piensas, cómo duermes, cómo haces ejercicio, cómo sientes. Y creo que un poco los campos están demostrando que, por ejemplo, en la odontología ya no se entiende la salud de un paciente solamente con un tratamiento, sino con la prevención, con una dieta equilibrada, con un equilibrio emocional, con una interacción con el medio ambiente o tú mismo en tu entorno. Estaba diciendo anteriormente que las emociones se heredan, pero los hábitos también. Hay niños que no son de los padres biológicos y simplemente adquieren conductas epigenéticas como ellos, solamente por la visión. Porque la vista, somos seres genéticamente visuales. Nacimos hace 3 millones de años mirando lo que podíamos comer y lo que no. Por lo tanto, es muy importante todos los factores que a veces creemos que no. Y es todo medible y todo es influenciable. A mí lo que me gusta de los test epigenéticos es que me da una herramienta, y como científica, que me gusta medirlo todo, me da la herramienta para poder medir si realmente los consejos dietéticos y epigenéticos que le estamos dando al paciente los está implementando bien o no. Y entonces les podemos dar herramientas para ayudarle a que lo implemente bien. Por eso se hacen los test, el primer test inicial y luego los 90 días otra vez. Bueno, y terminamos. Y yo solamente voy a añadir una cosa que me gusta decir en todas mis charlas. Yo creo que hemos nacido en una época que somos privilegiados. Tenemos acceso a una nutrición increíble. Cualquier supermercado que vayamos tenemos de todo. Es verdad que eso a veces genera desinformación, porque ya no sabemos muy bien qué comer, qué es procesado, qué no. Pero es cierto que la calidad de vida ha mejorado mucho, tenemos una medicina espectacular, tenemos una farmacología espectacular, y eso ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, de las personas, y aún así es verdad que seguimos enfermando, es decir, hay que trabajar la prevención también. Pero yo creo que nuestros abuelos no disponían de estas herramientas, de estos profesionales, y ahora sí que los tenemos. Y sin embargo, al día de hoy, internet, información, acceso a todo, pudiendo cambiar por conciencia, siempre cambiamos por dolor. Es decir, nos asustamos cuando nos pasa algo. Cuando es mucho más fácil con estas herramientas, con estos profesionales. Madre mía, yo cuando era pequeño iba al médico y al dentista y estos conceptos no existían. Ibas con miedo a que te anestesiaran, que no te hiciera daño. Esto es mucho más. Entonces creo que es un campo, no solamente en la odontología, en todos los campos, en cualquier hospital, la ciencia ha avanzado mucho, pero depende de nosotros, de lo que hagamos, de lo que intervengamos para que nuestra salud sea lo más óptima posible. Si alguien tiene alguna pregunta, a la doctora Paula, a mí, estamos encantados. Hola, yo creo que se me oye, ¿no? Vale. Yo le quería preguntar a la doctora que con lo que comentabas, por ejemplo, el tema de la respiración, a nivel de respirar por la nariz o por la boca, ¿también afecta a esa salud bucodental o no tiene por qué afectar? Gracias. Sí que afecta y mucho. El hecho de... Yo estoy respirando por la boca porque estoy resfriada, me vas a perdonar. Pero sí que es verdad que pacientes míos te lo podrán decir, hay nenes, incluso personas adultas que vienen y que les digo que tienen que dormir con un esparadrapo en la boca. Y me dicen, ¿cómo voy a dormir con un esparadrapo en la boca? Es un esparadrapo de papel, no se ría, señora. Es un esparadrapo de papel y no hace daño en la piel. Entonces, con ese esparadrapo en la boca, lo que nos fuerza es a respirar por la nariz. Si siempre respiramos por la boca, los dientes se nos van a poner torcidos. De hecho, hay muchos estudios científicos sobre ello y sobre todo en el área de la ortodoncia lo estudiamos muchísimo, porque el hecho de la respiración bucal, además de que hace que tengas más caries porque tienes boca seca, gingivitis también porque se inflaman las encías, sobre todo en la parte anterior, en la parte posterior no porque siguen húmedas, pero en la parte anterior mientras estamos respirando se nos seca la encía y se inflaman las encías. Y se mueven los dientes, cada vez se van cerrando más, el paladar se hace más ojival y entonces pues esto es una rueda. Dejamos de respirar por la nariz, respiramos por la boca y bueno, mis hijos te lo pueden decir, que la mamá a veces se pone el esparadrapo en la boca.
fenotipo y epigenética, ya que fenotipo sería la expresión de los genes, ¿no? El genotipo sería la adaptación genética y el fenotipo la expresión según pues, el medio ambiente. Este era un concepto, hasta ahora el fenotipo abarcaba ese concepto y ahora vemos que esto es, como me ha parecido, que esto es epigenética. Entonces, no lo sé, si me lo podéis aclarar. Cuando en genética hablamos de genotipo, ¿vale? Estamos hablando del ADN codificante, de la información que está contenida en el genoma. Pero cuando la información se expresa, se metila, ¿vale? Por histonas, por ARN, etc., esa metilación genera expresión génica. Cuando la información deja de estar quieta y se expresa, hablamos de fenotipo, ¿vale? Epigenética y fenotipo no es lo mismo, porque epigenética es la ciencia que estudia el fenotipo, que estudia la expresión génica. Es decir, no existiría epigenética si no hay fenotipo, si no hay expresión. La genética es la rama de la genética donde estudiamos los genes que hemos heredado. De hecho, cuando hacemos un test genético, normalmente los más comunes utilizamos, yo trabajo con los jugadores también, los test genéticos. La genética, normalmente los test más comunes que los tenemos en farmacias, en cualquier, hoy en día es muy fácil hacerse un test genético, utilizamos un marcador biológico que es la saliva, los más comunes. En ocasiones también se utiliza sangre, epiteliales para otros temas, pero utilizamos la saliva. Entonces, el test genético mide ciertos genes y lo que hace es dar información de polimorfismo, es decir, desarreglos en algún tipo de gen, de su codificación, o con algún gen que hemos heredado incorrecto o en disrupción, nos da información también de caracteres hereditarios, nos da información de nutrigenómica, cómo actúan nuestros genes según nuestra alimentación, farmacogenómica, a todo el mundo no le siente igual paracetamol, a todo el mundo no le siente igual el ibuprofeno, según su genoma, ¿vale? Nos da información de un test genético de ancestros, es decir, nos puede codificar más o menos en un porcentaje bastante alto ahora de dónde venimos, si tenemos ascendentes en Rusia o venimos más de ascendentes en África. Eso es importante porque los test genéticos tienen bases de datos correlacionales poblacionales. Por lo tanto, depende de dónde vengas, hay personas que nacen en África y son intolerantes a la leche, porque en África nadie bebe leche y han perdido la lactasa, han ido perdiendo el enzima para absorber la leche. Sin embargo, un suizo, su cultura láctea es muy elevada, toman yogures, quesos, leche. La tolerancia a la leche en Suiza es de un 83% y en África es de un 5%. Entonces depende también tu genoma, de dónde vengas, también te puede predisponer, aunque eso se trabaja. De hecho, ahora parece que todo el mundo es intolerante a la leche, todo el mundo tiene celiaquía, es intolerante al gluten, y en Estados Unidos las tendencias actuales no es eliminarte la leche, es darte más leche. Entonces, el fenotipo, respondiendo a la pregunta, es la parte de expresión génica que estudia la epigenética, porque la epigenética es la rama de la ciencia genética donde estudiamos cómo se expresan los genes y los condicionantes que hacen que se expresen. Por eso las tendencias en el mundo de la oncología, en investigación, es que hay que silenciar el gen del cáncer y que no se exprese. ¿Lo tienes ahí? Por eso las tendencias heredables suelen ser la segunda generación genómica. Esa es la peligrosa. Entonces ahí se está estudiando todo el tema de silenciación y encapsulación del gen que no interesa que se exprese. Que sea fácil, En relación a lo que ha comentado de la respiración que afecta a los dientes y dormir con la boca abierta, el tema de la lengua, si está abajo o hacia arriba, afecta también a la respiración. Y por otro lado, el tema del bruxismo que decía la mandíbula, ¿cómo se puede corregir? Son dos preguntas diferentes. Vamos a por primero en la primera, la de la lengua. Pues la lengua, si está mal posicionada, nos va a provocar maloclusiones. Es decir, hay niños que tienen deglución atípica. Deglución atípica es que ponen la lengua entre medio de los dientes para poder tragar, para hacer el sellado. ¿Qué pasa? Que los dientes se quedan abiertos. Cierran las muelas, pero los de delante se quedan abiertos. ¿Vale? En esos casos los derivamos al logopeda. Y además se hace tratamiento ortodóntico para poner los dientes bien, porque es un tratamiento combinado y conjunto a la vez. Hemos de trabajar la posición de la lengua y la posición de los dientes.
Pasa eso en niños y en adultos también ocurre, ¿vale? Tengo adultos también que tratamos como el anterior y le pusimos la ortodoncia invisible, tratamos con la ortodoncia y mientras estuvimos en el tratamiento de ortodoncia, la paciente iba al logopeda para poder tratar la causa que le había originado esa mordida abierta. Y luego la otra pregunta era lo del bruxismo. Pues el bruxismo se trata, sí que se trata, pero también hay que ver el origen. Por ejemplo, muchas veces en niños el bruxismo viene producido porque no respiran por la nariz, porque respiran por la boca, están estresados, no tienen suficientemente oxígeno y aprietan los dientes. Hay nenes, y hay muchos estudios que lo avalan, que tras ser operados de vegetaciones y restableciendo con el logopeda y toda la respiración nasal, dejan de apretar los dientes, ¿vale? Entonces muchas veces en los niños suele estar causado porque están respirando por la boca. En adultos ya es un factor diferente, puede ser o bien por la respiración, hay que ver si realmente el bruxismo se está originando por la respiración, o también hay un factor muy importante que es el estrés, que realmente vivimos en una sociedad muy estresada. No sé si decirte, y no exagero, que el 80% de mis pacientes aprietan los dientes. En nuestra consulta, yo no soy psicóloga, no puedo quitarle el estrés. Para eso tenemos especialistas aquí que le pueden ayudar a gestionar el estrés. Pero realmente yo lo que hago en consulta en un paciente adulto que tiene una buena oclusión y está apretando los dientes, lo que hacemos es tratar los síntomas del bruxismo. ¿Qué ponemos? La férula de descarga lo que nos va a hacer, produce una miorelajación, relaja los músculos maseteros y evita que del frote de los dientes entre sí se vayan desgastando, ¿vale? Esa es la función de la férula. Luego además tenemos una especialista que es en medicina estética que lo que nos ayuda es que pone botox, pero no de manera estética en este caso, sí que pone botox de manera estética para otros lados, pero cuando se trata de bruxismo, el masetero, que es el músculo de la masticación, está hipertrofiado. Es decir, podemos ver a pacientes que incluso cuando mastican o sonríen se les ve aquí la franja del masetero abultado. Y de hecho, y lo he visto en pacientes que después de haberse puesto el botox, además de que notan alivio, porque está el músculo temporal, que abraza aquí, por eso se levantan con dolor de cabeza, y el músculo masetero. En el momento en que se pone un poquito de botox aquí, relaja la musculatura, el músculo deja de estar hipertrofiado, ya no tienen la cara tan cuadrada y notan alivio de que ya no se levantan con dolor de cabeza. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te explico cómo se estudia algo consultar. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Que pasen un buen fin de semana.